Entonces, vamos a ver, hoy seguimos avanzando, ahora nos vamos a estudiar la columna vertebral como tal. Vamos a ver primero, como siempre, un pequeño repaso de lo que es la anatomía. ¿Alguien está hablando? Qué raro, no me está el chat. Ahí sí. Profe, al final va a pasar las cosas con Catalina. Nos vamos a ver después de terminar la clase, porque tengo que mostrarle, darle la rúbrica del trabajo de investigación, entonces por eso vamos a ver todo lo que es pasantía y eso después, ¿ya? Hagamos la clase primero para quedar con esto avanzado. Bien, como les iba diciendo, acá tenemos lo que es la columna vertebral. La columna vertebral va a tener la función de sostén, de protección, de soporte, nos va a ayudar a mantener la postura erguida en los seres humanos, los que nos diferencia obviamente de muchas especies, obviamente, y va a tener la función de protección, pues en ella va a encontrarse el canal medular, donde va a ir la médula espinal, la cual es la que transmite los impulsos nerviosos, como ustedes piensan, del cerebro al resto del cuerpo. Va a estar dividida en secciones. La primera va a ser las vértebras cervicales, que van a ser 7. Luego vamos a tener vértebras torácicas, que son 12. Vértebras lumbares, que son 5, perdón. El sacro, que va a ser la fusión de las vértebras sacras, perdón. Y el coxis, ya que es la porción distal, que es nuestro remanente embrionario que se corresponde supuestamente al tema de que es la cola. Eh, la médula espinal, como lo muestra acá en el dibujo, debe llegar a nivel de L1, de la primera lumbar, y luego de esto vendría lo que es la caudaquina. Es importante saber esto por el tema, por ejemplo, muchas veces el paciente que viene con una lumbalgia, lumbago, le van a solicitar la radiografía de columna lumbar, y en el caso de encontrar alguna discopatía, algún problema a esa altura, es sugerente el estudio de resonancia magnética para complementar. Vamos a seguir. Cuando hablamos de la columna vertebral, vamos a notar inmediatamente de que se pueden observar curvaturas en ella, ¿ya? Vamos a tener curvaturas que van a ser primarias o curvaturas secundarias, y las curvaturas van a tener un grado el cual va a ser normal y no se va a hablar de una patología como tal. En el caso vamos a encontrar la primera curvatura de la región cervical, que es una curvatura cóncava, lordótica. Luego vendría la curvatura torácica, que sería lo contrario, una curvatura convexa. Luego nuevamente una curvatura lordótica o cóncava, que sería la región lumbar. Y luego una curvatura sacra o convexa, que será la última parte, ¿ya? Cuando existe un aumento en algunas de estas curvaturas, es que el paciente obviamente va a presentar algún grado de molestia, ¿ya? Y para ello se realizan proyecciones específicas, como por ejemplo sería la de columna lumbar para el estudio de escoliosis. Existe esta línea central de gravedad que nos permite establecer qué grado de desplazamiento o aumento de estas curvaturas normales presenta el paciente, y que son las que se mediría, entre otras mediciones que se realizan, en la proyección de columna total, que vamos a ver después. Ahora, cuando estas curvaturas se ven aumentadas, ya este ángulo normal aumenta excesivamente, vamos a tener dos tipos. Va a ser uno, la cifosis, como pueden ver acá, va a ser la curvatura torácica exagerada, o joroba, que generalmente con la edad se va produciendo por el hecho de, puede ser por una mala postura frente al computador, etc. Y vamos a tener un aumento de la convexidad. Y la siguiente curvatura que nos podemos encontrar va a ser una curvatura lumbar exagerada, que va a ser una lordosis, ¿ya? Donde hay un aumento de la concavidad. Esto serían lo que podríamos encontrar, por ejemplo, es muy común en los abuelitos encontrar que tienen una cifosis, y esto nos va a llevar, por ejemplo, en los posicionamientos, ya sea como en el hombro, donde en el outlet, la angulación que lleva caudal, si ustedes se acuerdan que eran 15 grados en un paciente promedio, cuando un paciente presenta una cifosis elevada, debemos aumentar el ángulo a 30 grados inclusive. Entonces, por eso es que es importante saber reconocerlas, pues
va a variar cómo obtenemos las distintas proyecciones. Ahora, viéndolo, eso era viéndolo en una vista por así decirlo, de lado, y ahora viéndolo de frente, en un corte coronal, podríamos encontrar las otras desviaciones en este eje, donde vamos a encontrar que lo usual debe ser de que nuestra columna sea perfectamente recta, ¿ya? Pero normalmente, un grado menor de 0 a 10 grados, vamos a encontrar que tengamos un grado cierto de una curvatura. Cuando de 0 a 10 es un grado o un ángulo muy pequeño, por lo tanto no se considera como escoliosis como tal. Cuando el grado es mayor de 10, el ángulo, ya se considera como una escoliosis, y es por eso de que existen tratamientos que son ortopédicos o tratamientos quirúrgicos en el peor de los casos, que va a depender de paciente a paciente. Eh, en la radiografía que vamos a ver esta semana, vamos a verlas por porciones, por lo tanto, no va a ser posible estudiarla completa, y para eso existe la proyección de la columna total. Ahora, cuando hablamos de la columna vertebral, vamos a decir de que esta está compuesta por vértebras, ¿ya? Las vértebras van a ser diferentes dependiendo de la región. Las vértebras cervicales, dorsales o lumbares son totalmente distintas, pero van a conservar partes que van a ser comunes en ellas, ¿ya? Cuando analizamos una vértebra, eh, cuando analizamos una vértebra tipo, podríamos decir que en este esquema, por la región anterior, nos vamos a encontrar un cuerpo, ¿ya? Este cuerpo va a ser el que va a resistir el peso y va a formar la columna como tal, con las vértebras que están superior e inferior a esta, y entre ellas vamos a encontrar lo que son los discos. Posterior a lo que es el cuerpo, vamos a encontrar el orificio vertebral por donde va a correr la médula espinal, ya que esto va a formar lo que es el canal vertebral como tal. Además, vamos a encontrar, como podemos ver acá, encontrar los pedículos, que van a estar en esta región, y acá vamos a encontrar las láminas. Estos van a formar el arco del arco vertebral, y en ellos vamos a encontrar distintas apófisis que van a ser lugares donde van a articular las vértebras puede ser con otras vértebras, con otras apófisis, o inclusive en la región dorsal con las costillas, ¿ya? Vamos a tener acá apófisis transversa, la apófisis espinosa, y estas van a ser distintas dependiendo su forma y grado que tengan al nivel de vértebra que nos encontramos. Dorsal, cervical, lumbar. Ahora, mirándolo en este esquema, podemos darnos cuenta de la forma que tiene el cuerpo como tal el cuerpo vertebral, ¿ya? Acá ahora, al mirarlo de lado, obviamente no vamos a poder ver lo que es el agujero por donde corre el canal nodular, pero podemos apreciar, por ejemplo, la zona que era el pedículo, la lámina, y la apófisis espinosa, ¿ya? Vamos a tener entonces la parte superior, las apófisis articulares superiores, derecha e izquierda, y las apófisis articulares inferiores. Ahora tendremos una vista de anterior a posterior, donde podemos ver nuevamente el cuerpo, y acá arriba tenemos las apófisis articulares superiores, y acá las inferiores. Ahora, entre cada vértebra vamos a encontrar lo que es los discos intervertebrales, ¿ya? Estos discos intervertebrales van a estar constituidos por un anillo fibroso, y en su interior vamos a encontrar un núcleo pulposo, ¿ya? En este corte anatómico podemos observar también que acá tendríamos lo que es el conducto vertebral y la región donde va la médula espinal. Aquí corre LCR, líquido cefalorraquídeo, y lo importante es saber que esta estructura, este anillo fibroso, en el caso de existir caídas de altura, por ejemplo, un paciente que cae parado de un tercer piso, de un andamio, eh, por la transmisión de las fuerzas, puede que, claro, lo primero que se fracture sean lo que es los calcáneos o el tobillo, pero las fuerzas siguen transmitiéndose hacia arriba a través de la rodilla, la cadera, y la región más débil o más frecuente donde podemos encontrar fracturas que es necesario tomarla, una radiografía para evaluar si es que hay lesión o no, es a la altura de L1, T2, ya en la unión de las dorsales lumbares, o L3.
en las cuales podemos encontrar que la vértebra del cuerpo vertebral va a estar aplastada y por lo tanto, como recibió el peso de la caída del cuerpo completo, la región posterior de lo que es el núcleo, el disco intervertebral, perdón, el anillo fibroso puede provocar una protrusión que salga hacia posterior, por lo cual el anillo fibroso como el núcleo pulposo podrían comprimir lo que es el canal medular, y al comprimir el canal medular, ustedes saben que es muy complicado, pues puede dejar incluso al paciente que no pueda volver a caminar, ¿ya? Depende de la región donde se produzca la lesión, es el grado de compromiso que tenga. El paciente que se lesiona la columna en la región medular a nivel de la cervical, obviamente puede quedar tetrapléjico en comparación de un paciente que lo hace a nivel de L4, ¿ya? Pero es importante tenerlo en cuenta, y el estudio primario va a ser con una radiografía donde vamos a poder apreciar, si bien lo que es el disco intervertebral es un material radiolúcido, se va a poder ver una disminución del espacio, eh, y obviamente el tamaño o la altura de los cuerpos vertebrales se va a ver comprometido. Si se escucha muy bajo, por favor avísenme, para por último me voy a colocar un micrófono, pero lo importante es que me escuchen. Voy a hacer eso ahora, poner aquí el micrófono, vamos a ver si se escucha. Ahora me escuchan mejor, o sigue igual, acabo de cambiar, estoy con audífonos con micrófono ahora. Me indican por favor si es que mejor, ya, genial. Bien, seguimos entonces con la clase. Bien, con lo que iban los discos. Ya, y aquí es lo que yo les decía de la morfología de las vértebras. Vamos a tener que, depende el nivel. No, no, ¿saben qué? No sé si soy yo. Ahí sí. ¿Alguien puede hablar para ver si yo los puedo escuchar? Por favor. ¿Aló? Profe, Chicos, ¿me escuchan? Yo no los escucho. profe, ¿Aló? profe, Si alguien puede, por favor, decir hola, profe, lo que sea, para ver si yo lo escucho. profe. ¿No? Nadie quiere hablar. Ah, ya hablaron. Ya, o sea, no lo estoy escuchando. A ver, ahora por favor de nuevo puede ser. Wow. Ahora Profe, lo escucho. Ya, ¿y ustedes lo escuchan bien? Sí, yo lo escucho. ¿Me escuchan ustedes? yo, Ya, genial, ahí sí. Perdón, profe, usted se escucha como un chichido al final con el micro. Ah, ya, entonces mejor sin micrófono. Me voy a acercar más al micrófono del notebook, de tal manera de que me escuchen mejor. Bien, ahí me puse más cerca, espero que no se corte esto. Seguimos. Bien, bien, perdón. Morfología de las vértebras, entonces teníamos que, depende del nivel de la vértebra que nos encontremos, va a ser, nos vamos a encontrar con una conformación morfológica totalmente distinta. Y es por eso que las vértebras son tan distintas de un lado a otro. Vamos a encontrarnos con el tema de que las vértebras cervicales van a ser las más pequeñas y van a tener lo que es una apófisis espinosa totalmente distinta en comparación a lo que es la dorsal y la lumbar, ¿ya? También la forma del canal medular y el arco posterior también son diferentes. En la dorsal vamos a estar en relación con lo que es la caja torácica, en la cual participa la columna dorsal como punto de solución de las costillas, por lo tanto, también vamos a tener una carilla articular para cada costilla, lo cual hace que cambie obviamente la forma de la vértebra. Y en tercer lugar, lo que es en la región lumbar, vamos a tener que son las vértebras más robustas, las cuales, como les digo, a pesar de todo, se pueden lesionar en una caída de altura, y la visualización de estructuras va a depender de qué nivel estemos estudiando. Por ejemplo, cuando yo realizo
Estas predicciones no las vamos a ver este semestre, que son las predicciones oblicuas, pero si yo estoy evaluando las articulaciones cigoapofisiarias o los agujeros de conjunción, va a ser totalmente distinto en una cervical como una dorsal, el ángulo que utilizo para estudiarlos y el radio central, la angulación que también va a tener, ya la rotación del plano sagital medio. Entonces, por eso es importante entender la morfología de las vértebras. Uno de los trabajos de investigación que voy a dar va a ser morfología de las vértebras, por eso no quise profundizar más en la clase, para también dejarles un poquito de material a ustedes, y las fracturas más frecuentes. Entonces, eso va a quedar pendiente para el trabajo. Bien, ahora, así como entendemos que las vértebras son distintas, para poder realizar un posicionamiento correcto, tenemos que tener claro que dependiendo de, obviamente, el nivel, a la altura que estemos tomando la proyección, vamos a tener distintos reparos o referencias anatómicas, y es importante que conozcan, pues son las que nos van a ayudar a entender, a comprender cómo poder realizar de forma correcta lo que es los distintos posicionamientos, ¿ya? Puntos útiles a tener en consideración van a ser, por ejemplo, a la altura de la región cervical, vamos a tener que la vértebra C7 va a ser la vértebra la prominente, también llamada, la cual va a ser palpable en la espalda del paciente, en el cuello de la región inferior, y indicaría que estaríamos a la altura de la séptima vértebra cervical. Otro punto importante va a ser lo que es el cartílago tiroides, que en los hombres es mucho más prominente que en las mujeres, pero igual es visible, el cual nos marcaría que estamos a altura de C4, C5, APP, y el gonion, ya que va a ser el ángulo mandibular, que va a estar acá, el cual nos va a ser útil, por ejemplo, para poder realizar las predicciones de columna cervical lateral, en donde vamos a ocuparlo de punto de referencia como tal, el gonion. Además, hay que tener en cuenta, cuando yo realice un posicionamiento de columna cervical, vamos a tener que buscar el punto medio, por ejemplo, el lateral, y va a ir desde el borde anterior al borde posterior del cuello, y ahí encontraríamos nuestro centraje. O también nos va a ser útil, por ejemplo, el MAE o el CAE, meato auditivo externo, conducto auditivo externo, el cual también nos va a servir de referencia, ¿ya? Otra cosa más que es importante tener en cuenta, cuando yo realizo una proyección de cervical AP, vamos a necesitar de que se forme una línea entre lo que es la rama mandibular y el occipital, de tal manera que queden superpuestos para poder obtener la mayor visibilidad de vértebras cervicales, de C3 o C4 hacia abajo, idealmente. Y es por eso que vamos a tener que saber identificar o ubicar el ilion y lo que es el mentón, y poder con nuestras manos poder mover la cabeza del paciente. Cuando hagamos la parte práctica se les va a explicar, pero es importante que lo recuerden. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar lo que son las referencias anatómicas para realizar los posicionamientos de columna dorsal, ¿ya? Vamos a encontrar puntos anatómicos que se pueden palpar tanto en hombres y mujeres, pues en el caso de las mujeres, las mamas no van a ser, no deberían tocarlo ustedes, por lo tanto no deberían tener problemas en realizar estas posiciones, ¿ya? Vamos a tener que la prominente nos marcaba C7, T1, vamos a tener a la altura de la escrutadura yugular, que vamos a estar como en la tercera vértebra dorsal, el ángulo esternal, que va a ser APP de la quinta vértebra dorsal, y las cifoides, que sería cerca de entre la 10 y la 11, ¿ya? Estos puntos, por ejemplo, el centraje de la P va a ser puntos entre las cifoides y la escotadura, y ya como a esta altura, ¿ya? Que serían los 7,5 a 10 centímetros distales. Por eso es importante, como yo les dije en cráneo, empezar a practicar con su familia, con la gente que tiene cerca, para empezar a reconocer estos puntos de interés, pues nos van a servir para el posicionamiento. Acá también en el dibujo pueden ver de que aparece esta línea que van a demostrar lo que son los últimos arcos costales, ¿ya? Acá tendríamos, por ejemplo, lo que es la escotadura, ¿ya? Que uno toca acá, y con sus dos manos busca el punto medio, y ahí estaría el centraje en el caso de la dorsal AP. Ahora ya llegando a la tercera región, tercera y cuarta en realidad, que sería la región lumbar y sacrocoxis, vamos a tener puntos importantes nuevamente, el apéndice o apófisis cifoides, vamos a tener la espina ilíaca anterosuperior, la cresta ilíaca, el borde costal inferior,
El centraje de la columna dorsal, de columna lumbar AP, va a ser punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior, punto medio, y este en la mitad entre la sifoide y este punto, que sería como entre L3 y L4, ¿ya? Es por eso que necesitamos aprender a reconocer la sifoide, la espina ilíaca anterosuperior. Tenemos que también aprender a reconocer lo que es la síntesis del pubis, porque en el caso de los posicionamientos de sacrocoxis van a ser necesarios que los conozcamos. Ahora, protección del paciente, lo que hablábamos recién de cráneo. ¿Cómo protegemos al paciente? Colimación ajustada, factores de exposición apropiados, ¿ya? No podemos ponerle mucho ni muy poco porque en ambos casos debemos repetir y al final de cuentas estamos dando más dosis al paciente. Por lo tanto, queremos minimizar las repeticiones y vamos a poner protectores según la zona a explorar. En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer una proyección de cervical, es imposible que pensemos en colocar el protector tiroideo. Y asimismo, si vamos a realizar una proyección de sacrocoxis o lumbar, que pensemos en utilizar el protector gonadal, ¿ya? Lo mismo para dorsal, no es necesario o no es recomendable que lo utilicen, pero en realidad no deben utilizarlo por el hecho de que va a aparecer y habría que repetirlo, ¿ya? Entonces, para proyecciones de columna cervical y dorsal, solo protector gonadal. Para proyecciones de lumbar, sacrocoxis, solo protector tiroideo. Ahora, la preparación del paciente. Para la mitad de estas proyecciones no es necesario tomar una preparación previa en el caso de la cervical y la dorsal. En el caso de la radiografía lumbar y sacrocoxis, se le podría recomendar al paciente que realice una preparación previa y sobre todo, por ejemplo, para la radiografía de columna total, donde sí o sí no tiene que haber ocupación del intestino, lo cual podría interferir en la visualización de lo que es la columna y poder evaluar si hay algún grado de desplazamiento o escoliosis en el paciente, ¿ya? La preparación del paciente generalmente, en el caso de realizarse una radiografía de columna total o lumbar, es el día anterior, régimen liviano, igual como si el paciente estuviese enfermo de la guatita, a las 6, 7 de la tarde, la última comida, que sería un tecito con galletas, y de ahí se toma el laxante, que generalmente depende de la institución donde estén trabajando. Nosotros, donde yo trabajo, le indican a los pacientes que tomen el flit oral, y eso los hace ir al baño, y el otro día se presentan antes de las 10 de la mañana, idealmente, para que no estén tanto rato esperando, a tomarse la radiografía en ayunas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Vaciar el intestino para que poder visualizar lo que es todo lo que corresponde a los cuerpos vertebrales sin que estén interpuestos lo que son los gases o a veces contenido fecal que podemos encontrar en la región final del intestino. Además, como dijo muy bien una compañera, creo que fue, consultar si hay posibilidad de estar embarazada, ¿ya? Porque eso es lo principal. No sé si se lo conté, pero una vez en el trabajo llegó una niña de 16 años que venía con un lumbago. Había los papás del colegio y la niña tenía un lumbago. Ya, tómenle radiografía con una lumbar, indicó el doctor. Le tomaron la radiografía y había un dolor lumbar de 6 meses. Ya tenía hasta el cráneo formado, pero era muy chiquitito el bebé y la niña era muy delgada y aún así no se notaba. Entonces los papás no sabían y fue un escándalo que se produjo, pero al final de cuentas esas cosas no las puedes controlar si el paciente miente, ¿ya? Pero la idea es como tratar de evitar, porque en este caso irradias directamente al feto y, bueno, al bebé en ese caso, porque ya se veía hasta la columna y el cráneo formado. Entonces, ojo ahí. Retirar objetos metálicos, aquí también nos adaptamos. Si es lumbar, no le voy a decir que se saquen los aros ni los collares, porque no se va a ver esa zona, ¿ya? Ahí siempre con cuidado con los objetos metálicos. Un anillo de plata, de oro, una cadena puede salir muy caro y puede costarle incluso el puesto porque lo pueden acusar de ladrón. Entonces hay que tener ojo con eso, que la persona se haga responsable y lo guarde en el vestuario dentro de su cartera, su mochila, etc. Cuidar la intimidad del paciente y sus pertenencias. Si el paciente sale como Dios lo envió al mundo, por favor que se devuelva a ponerse la bata, porque imagínense, ustedes están tomando la radiografía a una persona del sexo opuesto que sale sin ropa y entra otra persona que está ajena al servicio y ve que está ustedes desnudando a los pacientes. O el papá entra y ve que tiene al menor o a la menor sin ropa.
Entonces, siempre proteger la intimidad del paciente y sus pertenencias, ¿ya? En el caso de la ropa, si es cervical, despejar la zona a explorar. Por ejemplo, si viene con un chaleco, se saca y se queda con la polera, ¿ya? Y en el caso de ser mujer, los tirantes del sostén se bajan a la mitad del hombro, no es necesario retirarlos. Solamente con bajarlo es suficiente. Ahora, si son más proyecciones que las que vamos a ver hoy, quizás habría que también, pero en ese caso no es nada más. Si placa dental removible se retira, los brackets obviamente se dejan, aritos, piercing, se retiran, en el caso de la cervical. Dorsal, sí o sí ya hay que sacar de la cintura hacia arriba, no es necesario que saquen pantalón, ni cuadro, ni calzoncillo, no, solamente de la cintura hacia arriba, se coloca la bata abierta a la espalda y se retira arito cadera. En el caso de la columna lumbar, aquí el paciente ya se tiene que sacar inclusive el pantalón, para arriba tiene que sacarse el sostén, pero el cuadro o el calzoncillo no es necesario que se lo saque, y las calcetas tampoco, porque va a estar sobre la mesa solo con una bata, entonces la idea es que no se nos vaya a resfriar el paciente, así que no es necesario más que eso. Y en el sacrocoxis, similar a lo que es la región lumbar, la ropa interior se mantiene y se coloca la bata, ¿ya? Hay que tener cuidado porque a veces se pueden encontrar que tiene un piercing en el ombligo, un arito, hay que tener ojo para que, si en el caso sea, decirle al paciente si tiene algo, por favor que se lo retire. Obviamente igual depende del paciente, si viene alguien que viene lleno de piercing y tatuaje, va a ser distinto que una abuelita le pregunte si tiene un piercing en el ombligo, pero ahí ustedes se adaptan. Bien, vamos a posicionamiento, por fin. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Están todos dormidos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, ya, bien, vamos. Gracias por contestar. Si uno sabe que no está hablando solo. Bien. Cervical AP. La proyección de cervical AP, hoy día vamos a ver AP y lateral de cada región. ¿Ya? Vamos a partir con la cervical AP. La proyección de cervical AP la vamos a tomar en un chasis 18x24 longitudinal, a lo largo, hacia abajo. ¿Ya? Vamos a trabajar en la mesa, y lo pongo ahí con un asterisco por el hecho de que idealmente se trabaja en estático, pero un paciente que venga en tabla o que está acostado, ¿se la pueden tomar en mesa? Sí. Protección, solamente monodal. Distancia, 1 metro, 100 centímetros. Marcador anatómico, sí, siempre en el lado derecho o izquierdo y le ponen la I. El radio central va a ir angulado con 15 grados acraneal, hacia arriba, y se le pide al paciente, en la mayoría de las columnas en realidad, y las de cráneo obviamente también, porque todas se pueden mover, es que no respire y no trague, ¿ya? El paciente va a estar en bipedestación o de cúbito supino, con los brazos a los lados del cuerpo, relajado. Vamos a levantar el mentón, y esto es súper importante para que se produzca lo que yo les decía de que el mentón quede en relación al occipital. La LOM tiene que quedar con 20 grados respecto a la vertical, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tratar de dibujar acá. Vamos a tener la LOM, que va a ser la línea orbitometral, que va a estar acá. Ahí. Entonces, si trazamos una línea perpendicular al estativo, aquí debiesen haber 20 grados, ¿ya? Eso es lo que se busca con esto que dice que la LOM tiene que estar con 20 grados de la vertical. Para levantar el mentón hasta que aquí hayan 20 grados. ¿Se entiende eso, cierto? Pero la idea, ¿cuál es el objetivo de eso? De que en la imagen queden superpuestos. Y la cabeza y tórax sin rotación. Si está en bipedestación, le dicen al paciente que apoye la espalda en el estativo, y eso es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Que esto, si se fijan, ahí estaría esta línea, se va a ver acá. Acá tengo los gonios, acá y acá. Acá tengo el gonion, el otro gonion, el derecho, y ahí estaría el occipital. Están en uno solo, y me permite ver, gracias a que están en una sola línea, desde C3 hacia distal. Eso es lo que se busca. C1 y C2 no se pueden observar porque tienen relación, y para eso hay proyecciones específicas. En una cervical AP, de C3 hacia abajo es que se debe ver. Y eso se logra con los 20 de la LOM de la vertical. Aquí tenemos un esquema, una radiografía, donde se identifican todos los detalles anatómicos que ustedes podrían encontrar en lo que es una radiografía de cervical AP. Es importante que los conozcan porque en el caso de una evaluación
Y bueno, y ustedes tienen que conocerlo como futuros tecnólogos. Siguiente, vamos a ver lo que son los criterios de evaluación. Y tenemos que visualizar de C3 hasta T2, T3, ¿ya? Maxilar inferior en base, en relación al base del cráneo, que va a estar acá, y va a estar sin rotación cuando la apófisis espinosa, que se van a dar aquí al medio, ahí y acá, van a estar equidistantes, o sea, desde aquí la distancia hasta la apófisis espinosa, con la de acá, es la misma. C4 en el centro de la radiografía, esta era C3, esta es C4, y eso. Ah, y exposición continua, obviamente, densidad de huesos y tejidos blandos, margen de la margen. Vamos a seguir. Vamos con su proyección complementaria, que es cervical lateral. Esta proyección, ahora ya nos pasamos a un chasis 24×30. Idealmente tomarlas en estativo, todas estas son con boquilla, idealmente en estativo, porque tomarlas en meso sería una proyección de trauma, y eso ya es distinto. Protector solamente gonadal. ¿Y por qué 24×30? Porque se utiliza una distancia de 120 centímetros. Si se fijan en la proyección de cervical AP, la columna queda directamente apoyada en lo que es el estativo, en cambio la lateral queda separada. ¿Cuánto? Por la altura de los hombros del paciente, que es variable. Por eso se aumenta la distancia foco-película, para que la magnificación de la estructura a estudiar no sea tanto, para poder tener una mejor detalle de la imagen. Y por eso también tengo que aumentar el tamaño del receptor de imagen, porque ya la estructura en sí va a quedar un poco magnificada y podría provocar, si pongo un 18×24, que se corte la imagen. En el caso del marcador anatómico en los laterales, cuando es una estructura única, no es necesario marcarla, a menos que nos pidan lateral derecho de tórax. El radio central en este caso ya no va angulado, sino va a ir perpendicular al chasis y va a ir al punto medio del cuello, 3 centímetros debajo del gonion. Busco la mitad y a qué altura, gonion 3 centímetros hacia abajo, y ahí iría el punto. Lo ideal es que quede a la misma altura de que quedó la cervical AP. Y el paciente va a estar en bipedestación, también puede ser sentado si quieren, o en decúbito supino, en el caso de ser en un paciente con trauma. El plano coronal medio, en este caso, va a ir alineado con el receptor de imagen, y la línea media de la mesa o el receptor de imagen. El plano sagital medio, que va a ir por acá, va a ir paralelo a lo que es el receptor de imagen o el estativo, y el cuello en posición neutra. Hay que levantar ligeramente el mentón para que las ramas mandibulares no queden superpuestos con el cuerpo de las primeras vértebras cervicales. Hombros relajados lo más que se pueda. Con Profesor, respecto, ¿sí? una consulta. En la cervical AP, ¿cuál es el punto del centraje? Sé que es con angulación de 15, pero dirigido ¿hacia dónde? Hacia el C4, ¿no? Se lo dije. Es que no lo tiene, no lo nombró, o sea, no lo escuché que lo nombrara y no está anotado en la diapo. No, el archivo. Claro, Sería no. no está, pues, sería hacia el hueso yoide, ¿no? Correcto, hacia el C4. Ya, vale. El cuello. Sí, disculpe, lo voy a corregir después para subirlas de nuevo al PDF. Ya, profe, gracias. Gracias a usted por darme ese detalle. Y vamos acá, ya, la lateral. Entonces, vemos acá que la lateral nos recomienda pedir al paciente que se relaje y deje caer los hombros hacia abajo y delante lo máximo posible. Para ayudar a deprimir los hombros se pueden añadir pesas de 2,5 a 5 kilos en cada brazo. Ya tiene que ser el mismo peso, le ponen en los dos brazos y le dicen al paciente que cuando ustedes se la pasen, la idea no es que suba el hombro, sino los deje bajar. Esto es muy útil para cuando tomamos una radiografía de columna cervical lateral a los pacientes que son cuellito corto, porque se van a ver 3, 4 vértebras con suerte, entonces con eso ayudamos a relajar. Si aún así no se visualiza, hay que tomar ya otra proyección, que sería una transtorácica, o un nadador, perdón, pero en este caso no la vamos a ver, ¿ya? Entonces, el paciente, o la otra opción, le pueden decir que baje los brazos como si tratara de tomarse los pies con las manos, ¿ya? Pero la idea es que baje el hombro lo más que pueda, levantar levemente el mentón, y nosotros nos ponemos al frente del paciente y nos fijamos que no esté la cabeza inclinada, o sea, que la lip esté perpendicular a lo que es el estativo, que la distancia sea la misma, que un hombro no esté más arriba que el otro, y lo que obtenemos es una imagen lateral de la columna vertebral.
de la columna cervical, que va a ser la comparativa. Generalmente en cervical piden AP, lateral y oblicuas, ¿ya? Pero AP y lateral es suficiente para poder evaluarlo. ¿Qué me iba a preguntar alguien? Aquí menciona de que se puede usar pesas de 2 a 5 kilos. ¿Hay de esa en el CDA? Si es que no hay kilos, bolsas de arena, se ocupan bidones de agua, ¿ya? No, pero me refiero, ¿hay disponible en el CDA o en el laboratorio? Yo me recuerdo que había, pero habría que confirmarlo. Cuando volvamos a practicar lo vemos. Pero debiese a ver, ¿ya? Pero si no, con bidones de agua también se utiliza. Al final de cuentas, es que sea el mismo peso a ambos brazos para poder lograr que desciendan los hombros. Acá tenemos nuevamente el esquema de la radiografía cervical lateral con los distintos reparos anatómicos importantes que ustedes deben conocer. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Vamos a ver desde C1 a C7, ¿ya? Acá teníamos, si se fijan, C1 y C2 quedan en relación con lo que es la mandíbula, por eso no es posible verlo, pero acá sí se va a ver, porque es una vista lateral. Tienen que verse las espinosas, se ve la prominente que está ahí, de hecho se nota que es la más larga. El plano sagital medio va a ir paralelo al receptor de la imagen, por lo tanto los cuerpos vertebrales se ven con una perfecta lateralidad. ¿Cómo sé eso? Porque veo un solo borde posterior, porque ¿se acuerdan del esquema del cuerpo vertebral? Ambos lados tenían un borde, obviamente, y tienen que verse en una sola línea para que esté bien lateral. Superposición, era lo que yo le decía. Pero de las articulaciones ciboapofisiarias superiores e inferiores, derecha e izquierda. Acá, 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 acá. Y ángulos mandibulares superpuestos. Eso también implica que esté correctamente lateralizados y desproyectados, que acá no queden superpuestos con lo que es las primeras vértebras cervicales, por lo tanto hay que elevar levemente el mentón en la radiografía cervical lateral. ¿Consultas, dudas? Eso fue cervical AP lateral. ¿No? Bien. Pasamos a columna dorsal. Es súper corta la clase en el sentido que son solo AP y lateral, pero es importante que les quede claro. Bien, radiografías de columna dorsal AP. Esta proyección vamos a pasarnos ya a un chasis más grande, un 35 por 43, el chasis más grande que tenemos, y es porque la zona estudio es muy grande también. Lo vamos a tomar en mesa y en estativo con asterisco, ideal en mesa siempre, porque cuando un paciente se acuesta, vamos a decirlo con términos coloquiales, se desparrama todo el cuerpo para los lados y así me queda más homogéneo, ¿ya? Y es también lo que nos va a servir en la columna lumbar. Y es por eso que se prefiere que sea en decúbito las radiografías de dorsal y lumbar. Porque sobre todo en pacientes que son muy gorditos o muy macizos nos va a ayudar a homogeneizar la densidad de estructuras, entonces así permite que podamos ver mejor lo que es la columna, ¿ya? Piensen en la radiografía de columna, bueno, la dorsal tendría que ser un paciente femenino, de pechos muy grandes. Al estar en bipedestación van a colgar hacia abajo, en cambio al estar acostados se van a ir hacia los lados. Estamos hablando de pacientes con pechos muy grandes. En el caso, por ejemplo, de la típica ponchera cervecera, la guata gigante, la sandía. Imagínense al paciente en bipedestación, con la gravedad va a colgar hacia abajo. Entonces los últimos cuerpos lumbares se ven muy ruidosos. También el paciente al acostarse, arregla la guatita, se va para los lados y se ve más homogéneo y se ve mucho mejor la radiografía, ¿ya? Entonces por eso recomendación hacerlas en mesa en pacientes que son de contractura más gruesa, ¿ya? En el caso de que sean delgados, la pueden tomar en el estativo porque quizás es más rápido, les es más cómodo, pero si es gordito no les sería recomendable por eso, por la calidad de la imagen. ¿Dónde vamos a...? Vamos a utilizar protector gonadal solamente, acá abajo, como se ve en la foto. El vídeo no, porque tenemos que ver las primeras dorsales y las últimas cervicales. El radio central va a ir perpendicular, no tiene angulación a diferencia de la cervical AP, y va a ir al punto medio entre la cortadura external y el apéndice cifoide. External, cifoide, punto medio, o sea, cortadura, cifoide, punto medio y de ahí, ¿ya? Que sería 8 a 10 centímetros bajo la escotora external. Esto de los 8 a 10 centímetros, para algunos quizás les es más fácil medir,
pero tienen que pensar de que no va a ser esos mismos 8 a 10 centímetros en un paciente de 1,90 m a un paciente de 1,50 m. Entonces, por eso es importante buscar los puntos anatómicos, pues varían mucho, ¿ya? Dependiendo de la estatura del paciente. Ahora, si es un paciente promedio, quizás ya ahí se puede aplicar lo de los 8 a 10 centímetros. Pero recomendación, para partir ustedes, para acostumbrarse más o menos a buscar dónde está el centraje, toquen, ¿ya? Con su familia, practiquen ahora en cuarentena, juguemos el posicionamiento familia y hacen estos posicionamientos. El paciente va a estar en decúbito supino o bifurcación, si deciden hacerlo en estativo. Recuérdense que en la prueba práctica, si la llegamos a hacer, vamos a darle la libertad. Si usted la quiere hacer en la mesa, hágala, o si la quiere hacer en estativo, bien. Cosa que le salga hermosa, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, si su paciente fuese más gordito, más rellenito, ahí yo lo recomendaría que hicieran en la mesa por la imagen, porque de verdad afecta mucho. Brazos a los lados del cuerpo, rodillas y caderas flexionadas para reducir curvatura torácica, pelvis y cadera sin rotación y exponer en expiración para tener una densidad más uniforme. Al paciente le digo, tome aire, bote, aguante, no respire, toman la foto. Y ahí respire, descanse. Siempre decirle que vuelva a respirar. No se lo olvide, el paciente está morado esperándolo ahí. ¿Qué es lo que obtengo? Bueno, aquí tendría el esquema de cómo estaría la foto, en realidad cómo estaría posicionando, centrar acá, mire, si se fijan, la letra está ahí. ¿Cómo es la colimación? Colimación estrecha. Más o menos la mitad de la clavícula y la otra mitad de la clavícula, de ese tamaño debiese ser la colimación. No puede ser muy estrecha tampoco, porque en el caso de tener una escoliosis muy severa, podría quedar fuera y habría que repetir. Pero no más allá de la mitad de la clavícula como referencia, ¿ya? A lo largo, depende. Si el paciente es grande lo dejan completo el 35×43, si es más pequeño lo acortan. Pero generalmente se deja el porte a lo largo del chasis y en el eje transversal a la mitad de las clavículas, con eso están súper bien. Aparte, si la letra va a estar acá abajo, por eso hay que dejarla siempre hasta la mitad para que se aseguren que está ahí, va a poder ser visible. Como por ejemplo acá lo pueden ver, que está bien la marca. ¿Qué más? Acá dice, el efecto talón en el ano crea una densidad más uniforme en toda la columna torácica. Colocar al paciente de modo que el lado más intenso del lado del cátodo, esté sobre el extremo abdominal del paciente, ¿ya? Esta parte es más densa que la de acá. ¿Se acuerdan que el efecto talón producía una variación en la intensidad de los gases producidos de rayos X? Por lo tanto, acá lo utilizamos a nuestro favor, ¿ya? Para poder ver de forma más homogénea. Obviamente ahora con el digital y los filtros de compensación que tienen mejoran mucho la calidad de imagen, pero no está de más en tomar la radiografía de forma correcta. ¿Qué tanto afecta? Oh, esto así afecta, ¿ya? Donde tenemos una imagen tomada al revés, donde la parte más delgada quedó con la parte más intensa del haz y quedó sobreexpuesta, y la parte más gruesa con la menos intensa y quedó subexpuesta a esta, donde la parte más delgada quedó a la parte más gruesa, por lo tanto quedó con una buena exposición, una buena penetración, y la parte más delgada con la menos intensa, ¿ya? Entonces por eso es importante identificar dónde está el cátodo y el ánodo. Cuando lleguen al CDA, profe, podemos conocer el equipo, dónde está el cátodo, dónde está el ánodo, ¿ya? Para que lo aprendan a reconocer, pues es útil. Criterios de evaluación para la columna dorsal. Vamos a tener que ver las 12 vértebras torácicas, porque estamos viendo la columna dorsal. Igual se tienen que ver las últimas cervicales si es que entran, depende del paciente, y las primeras lumbares. Pero sí o sí tienen que verse las 12. Vamos a ver que no esté con rotación, porque la prófisis espinosa, que está aquí entre medio, ¿ya? Tiene que quedar equidistante. Las articulaciones externoclaviculares acá arriba tiene que estar equidistante a la columna vertebral. La columna tiene que estar alineada en el centro del receptor de imagen. ¿Cómo me verifico eso? Cuando yo estoy acostando a mi paciente, me pongo en la cabeza del paciente y lo tomo de los hombros mirando hacia los pies y me fijo que está alineado. Después voy a los pies y me fijo también, y si es necesario le digo al paciente, o lo traccionan ustedes despacito, con cuidado, para que quede alineado, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene escoliosis, no, por más que lo traten de enderezar, va a seguir peor, ¿ya? Y márgenes óseos medios, eso va con una buena técnica de exposición y optimizando gracias al efecto talón. Tu comparativa va a ser la proyección de columna dorsal lateral, que también la vamos a tomar en un 35×43 en la mesa, con buki, protector gonadal, y nuevamente laterales 1,20 m. ¿Por qué? Porque queda más
más lejos. Si fijan, aquí está la columna, el chasis está acá abajo, hay que darle más distancia. Eso también involucra aumento de técnica, ¿ya? El radio central va a ir perpendicular y va a ir 4 traveses de dedo desde el borde de piel a ventral. Le ponen la mano acá atrás al paciente y hacia adelante miden 4 traveses de dedo. Y por el lado vamos a ver el punto medio entre las costuras esternal y apéndice sifoide, lo que veíamos por delante del paciente, ¿ya? O los 18 a 21 centímetros desde la prominente que estaba acá arriba. Y el paciente va a estar, hay que colocarle, si se fijan acá, tiene un elemento radiolúcido, una esponjita. Todo depende del paciente, ¿ya? Si nos acostamos y vemos que se produce una curvatura importante, tenemos que colocar la esponja. Si vemos que el paciente queda igual la espalda derechita, no es necesario. Ahí ustedes tienen que adaptarse. Los brazos, igual como en posición de ir a acostarse, con caderas flexionadas, con las rodillas dobladas y las manitos en la almohada, exactamente igual. Y hay que fijarse que el paciente no quede con rotación al momento de acostarlo. Ahí tendríamos entonces acostado, o también puede hacerse en bipedestación. Ah, por eso salió de nuevo recién, perdón. En el caso de la opción de hacerlo en bipedestación, disculpen, vamos a hacerlo en el estativo, ya. Los centrajes son los mismos, pero la diferencia es que la posición del paciente es distinta, pues vamos a poner un soporte delante de él para que el paciente apoye las manos en él, ¿ya? Entonces, ahí estaría, disculpen si me pasó eso. Entonces ahí tenemos al paciente acostado, el decúbito lateral, y también si queremos hacer la radiografía de columna dorsal lateral en bipedestación, ponemos un soporte de tal manera que los brazos, decimos al paciente que las manos queden a la misma altura, para que no quede un brazo más arriba que el otro, ¿ya? La idea, al tomar esta predicción, algunos prefieren hacerla con expiración, otros prefieren hacerla con inspiración. A mi parecer personal, pienso de que es mejor hacerla como con inspiración la columna dorsal lateral. Pues al hacer una inspiración, el pulmón se llena de aire, desciende, y el mismo pulmón me sirve como ventana para poder ver más cuerpos dorsales, más cuerpos vertebrales de la región dorsal. Algunos prefieren con expiración y tienen que cambiar la técnica, obviamente, darle un poco más. En cambio, yo prefiero con inspiración y darle un poquito más de técnica, y así puedo ver más cuerpos vertebrales, ¿ya? Hay recomendación, la mía es esa: inspiración y toma la respiración. Tome aire, aguante, toma la radiografía, bien, respire, ¿ya? Ahora, si quieren hacerla con inspiración, bien también. Ahí tendríamos entonces, esto es como un zoom de la radiografía. Esta es la radiografía como tal, y este es un zoom para poder ver con mejor detalle los reparos anatómicos que vamos a encontrar. Pero nuevamente tenemos que fijarnos el borde posterior. Si se fijan acá, están superpuestos en una sola línea. Si se fijan, para ser estrictos, aquí veo una línea y acá veo otra. Eso significa que yo levemente rotada, ¿ya? Los hombros están hacia adelante, Cintia, no sé si es eso lo que está pasando, pero los brazos están quedando hacia adelante y uno queda más grande que el otro porque uno está más lejos, por lo tanto se magnifica. Pero la importancia acá es el tema de que esté bien lateralizado, ¿ya? Ver la parte posterior de la espalda, las articulaciones, que, bueno, vamos a ver los criterios ahora, estoy adelantándome, perdón. Entonces debe visualizarse con claridad las vértebras dorsales. Lo que yo les decía de qué sirve como ventana es porque al tomar aire, el diafragma desciende, porque obviamente los pulmones están llenos de aire, y puedo ver mejor más vértebras. Pero ahí, insisto, depende. Por ejemplo, estas radiografías son radiografías digitales. Entonces, mejoran demasiado la imagen, porque cuando tú la tomabas en convencional antes, con la procesadora, se veía vértebras y acá se veía blanco, no se veía nada, ¿ya? Entonces, por eso ahí uno lo tomaba con inspiración. Pero ahora con digital ayuda mucho, ayuda mucho a la imagen, y el paint que trae incluido te deja la radiografía súper bonita. Tiene que verse el espacio intervertebrales abiertos, superposición de las primeras costillas para indicar que no hubo rotación del cuerpo. Si no hay rotación, lateralidad de los cuerpos vertebrales, agujero de conjunción y apófisis espinosa de las últimas vértebras. Me refería a que el lateral del pie, el modelo estaba tenso con los hombros. Sí, ahí el joven, el negrito, sí lo conocen varios, estaba como súper. La idea es que los brazos estén relajados en realidad, pero levantándolo lo más que puedan. Ahora, hay un grado de levantar los brazos, pues si levantas mucho, modificas la curvatura normal, ¿ya? Entonces la idea es que los codos queden casi completamente estirados, apoyados con las dos manos a la misma altura en el soporte, ¿ya? Y el fierro adelante.
pero no exagerar porque a ver, si ustedes en este momento están sentados, ponen las manos a la misma altura y las levantan, se van a fijar que uno cambia la posición de la espalda. Y si quiero hacerle una radiografía lo más realista posible, la idea es que sea una posición neutra. Entonces, es levantarlas ligeramente hacia adelante. ¿Ya? Ahí hay que tener ¿Profe? ojo con eso. ¿Sí? Una consulta. ¿Qué pasa si el paciente por algún motivo no puede levantar los brazos a esa distancia? Por ejemplo, en un caso de un abuelito cuesta mucho, hasta donde alcancen nomás los pacientes. Ahí te adaptas al paciente tú. ¿Ya? Ya. La idea es sacarlo. Por ejemplo, cuando los pacientes vienen politraumatizados y vienen en tabla y uno lo toma con rayo horizontal la radiografía y vienen con fractura, no puedes mover y ahí la tomas así nomás, va a aparecer el brazo entre medio. Y si es Ya. que puedes levantar lo más que lo que te permita que no complique El el resto paciente. claro. Pero ahí es la tolerancia. Ya, gracias. Ya, de nada. Bien. Ahora vamos con la columna lumbar AP. Entonces, 35, ya, ahí está. 35 por 43, entonces el chasis nuevamente longitudinal, que es más largo que ancho la columna, obviamente. Mesa y estativo, lo que yo les decía, y les expliqué al principio, protector suroquilioideo, la JP, 1 metro de distancia, marcador anatómico, solo la JP, y radio central perpendicular, ¿ya? Punto medio entre apéndice sifoides y línea que une ambas ellas y hacer la exposición en apnea respiratoria. Puede decirle, tome aire, bote, no respire y tomamos la foto, o no respire simplemente. Pero hay que explicarle al paciente, y esto es importante, pues a veces uno dice, no respire, y el paciente, ¡ah! Ya, y en ese que está tomando aire, uno tomó la radiografía y salió muy bien. Entonces es importante explicarle que no respire es no respirar. Y yo por eso prefiero decirle, tome aire, bote, aguante, porque ellos entienden cómo quedarse. ¿Ya? Pero ahí, insisto, comunicación con el paciente. Bien, la posición del paciente. El paciente va a estar en decúbito supino, plano sagital en línea media de la mesa, nos ponemos en los pies del paciente, en la cabeza, y nos fijamos que está alineado. Los hombros tienen que quedar en el mismo plano transversal, manos sobre el pecho generalmente. ¿Por qué no a los lados? Porque a veces puede pasar uno a llevar la mano, entonces mejor ponga las manitas en el pecho del paciente y ahí se queda más cómodo también. Codo flexionado, manos sobre el tórax, reducir los lordosis lumbar, ¿cómo? Doblo las rodillas. Le digo al paciente que doble las rodillas, apoyando los pies en la mesa, y ahí ya se disminuye la lordosis lumbar. Y me preocupo que el torso y la pelvis queden sin rotación. Ahí estaría, ¿ven? Si se fijan, provocando en esa posición que se disminuya la lordosis lumbar. Ahora, la columna lumbar se podría tomar AP o PA, ¿ya? Pero aquí estarían las ventajas y desventajas de tomarla AP. Si yo tomo la columna lumbar AP, primero, mayor comodidad para el paciente y menor distancia objeto-película. Si se fijan acá, en el dibujito que aparece acá arriba, obviamente queda más cerca del receptor de imagen. Pero por la lordosis que se produce, que es normal, vamos a tener de que los haces de los rayos X no van a pasar directamente por el espacio intervertebral, por lo tanto no se van a poder ver correctamente demostrados. En comparación, si es que yo tomo la proyección PA, donde por la curvatura que tienen normalmente, los haces pasarían por este espacio, ¿ya? Y quedarían mejor visualizadas, pero quedarían más lejos, porque tendrían una mayor TOP. Están sujetos a película. ¿Cómo se toma generalmente? A pesar de aquello, se toma en posición AP. Y se corrige doblando las rodillas, de tal manera que se disminuye un poco la lordosis. En estricto rigor, si se fijan, se ven con alta imaginación, yo creo que sí, si lo pueden ver, ahí hay una línea y aquí hay otra, aquí hay una línea y aquí hay otra. Y es porque no estoy pasando directamente por el espacio, por la forma, por la curvatura normal que tiene la columna, ¿ya? Pero aún así esta proyección me sirve. Por ejemplo, si hubiese, en el caso del paciente que hay altura, voy a ver que hay una disminución en el tamaño acá del cuerpo vertebral que puede estar asociado a la fractura por compresión, me va a servir igual para evaluar desplazamientos, y lo que es mejor, pensando en la región lumbar, donde generalmente está la zona abdominal, que en muchos chilenos la tenemos aumentada, sobre todo por el coronavirus, pero
vamos a tener de que va a haber mayor densidad en esa zona, por lo tanto, mayor radiación dispersa, mayor definición. Si se fijan, la imagen no se ve nítida como el resto de estructuras que hemos visto, y es porque una zona más densa, ustedes saben que mayor densidad, mayor radiación dispersa, menor calidad de imagen, etc. ¿Ya? Entonces, si tenemos más encima la columna alejada, en el caso de una PA, porque aumenta la distancia objeto-película, tendríamos también un grado de distorsión mayor asociada a esta distancia. Entonces, por eso es preferible tomar la P, pero hacer la salvedad de doblar las rodillas del paciente para tratar de disminuir un poquito esta curvatura. Ahora, ¿qué es lo que se espera que ustedes logren en una radiografía? Tengan una visualización de vértebras dorsales desde la T11 hasta las sacras, ¿ya? ¿Cuánto es el margen que tiene que verse hacia los lados hasta el psoas? Tiene que verse acá y al lado de allá. Que sería como más o menos la mitad de la cresta, ¿ya? Similar a la colimación que hacen en la región dorsal AP, ¿ya? Tenemos que debe existir una equidistancia entre las articulaciones sacroiliacas y la apófisis espinosa. Las sacroiliacas, las espinosas, la distancia, y eso implica que no hay rotación. Aunque igual acá también la espinosa no va a funcionar. Decía, hay contraste óptimo para visualizar los cuerpos vertebrales, etc. Y bueno, lo que les decía, las espinosas son para la rotación y simetría en la longitud de la apófisis transversa en ambos lados. O sea, esta transversa sea igual que la del otro lado. Y su proyección complementaria, la columna lumbar lateral. Así 35 por 43 en la mesa idealmente, y como es lateral, 1,20 m, porque está lejos la columna, sin marcador anatómico, y el centraje va a ser 4 centímetros sobre la cresta ilíaca y el plano sagital medio, que muy parecido también se puede utilizar como en la dorsal lateral, desde el borde de piel posterior, la mano en la espalda ponen una, y con la otra mano miden 4 travesaños, 4 dedos hacia el medio, ahí estaría la línea media. Otra forma también de poder medir o buscar el centro, sobre todo en pacientes que son con texturas más gruesas, más grandes, ustedes van palpando, siguiendo acá esta línea que es simula la cresta ilíaca, que obviamente el paciente no viene rayado, pero uno lo va siguiendo en esa forma. El punto más alto de esta curvatura, ahí estaría la mirada. También sirve bastante. En la posición del paciente tenemos que fijarnos de que esté alineada la columna. Si es que no, una esponjita radiolúcida que no tenga cierre ni nada para ayudarnos a alinear. Y acá, en la dorsal también, pero acá sobre todo, esto que está aquí. Esto es una lámina de plomo, de donde se sacan generalmente cuando los chasis están, perdón, cuando los delantales plomados se echan a perder porque se quiebran, por eso hay que dejarlos estirados. Para reutilizarlos, en vez de desecharlos, se recortan y se hacen estas láminas plomadas, ¿ya? ¿Y qué es lo que sirven? Como yo colimo hasta acá, hasta el borde de piel, me disminuye la radiación dispersa. Entonces mejora mucho el contraste de la imagen. La posición es similar a lo que es una columna dorsal lateral, rodillas flexionadas, pero hay que tener la salvedad de que bajo las rodillas puedo colocar una esponja entre medio de tal manera que quede realmente lateral lo que es la pelvis. ¿Se puede hacer en mi prestación? Sí, como les dije al principio, los mismos criterios, 1,20 m, 35 por 43 sin marcador, el mismo centraje, pero en este caso, bueno, acá la foto que encontré está con los brazos arriba, pero lo ideal es que los brazos vayan hacia adelante, ¿ya? Para que lo que preguntaba, de hecho, Cintia, queden relajados a la misma altura. Entonces, ahí tendríamos, y si se fijan ahí en el dibujo, se aprecia lo que es la esponjita entre medio de las rodillas. ¿Qué pasa si esta esponja no está? Esta cadera se va hacia adelante y ya no me queda lateral, sino me queda rotada. ¿Cómo sé que está lateral? Porque miren, aquí hay una sola línea. Si soy súper estricto, aquí yo veo dos. Ya no está tan lateral, perfecto. Pero en esos detalles ustedes tienen que fijarse. Pero este, por ejemplo, cumple el criterio, se ve el espacio, se ve el quinto espacio, que es la articulación L5-C1, se ve el sacro, que tiene que verse un poco. Y ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene escoliosis? Yo para eso tengo que tomar la AP y visualizarla, y después tomar la lateral. Porque si tomo las dos seguidas, no voy a saber qué lado apoyar.
Porque si yo tomo una lateral, ustedes podrían apoyar el lado izquierdo o el lado derecho. Ahora, ¿cuál apoyar? Va a depender de según cómo tenga la curvatura. Por ejemplo, en este caso, la curvatura, los espacios, si se fijan, estarían en ese sentido. Entonces me convendría poner el paciente apoyando el lado izquierdo y el lado derecho hacia arriba hacia el tubo. Porque si yo pongo el tubo en esta dirección, los haces que están dibujando acá irían en contra y me aparecería cerrado. En la P no importaba, porque ya dimos razones por qué tomar la P y no PA. Para el caso de la lateral, la idea es que sí o sí tienen que verse los espacios abiertos como acá, ¿ya? Entonces, por eso, a veces es bueno procesar la AP para ver si es que hay una escoliosis y si es que la hay, apoyar según hacia donde tenga la concavidad en la curva, ¿ya? Pero lo que es importante es tener en cuenta el peso. Si está hacia hasta ese lado, si se fijan, los gases van a pasar entre medio de este espacio. Este es obviamente un dibujo de una escoliosis donde está exacerbado, pero es la idea de que se entienda. En cambio, en este otro lado, si los haces trataran de pasar, van a chocar, no van a pasar por entre medio del espacio. ¿Se entiende lo de la curvatura y que la va a apoyar? ¿Sí? ¿No? No, profe, no se entiende nada. Sí, profe. Gracias, Javiera. Y acá. Los criterios: visualización del área dorsales inferiores hasta el sacro, superposición de márgenes posteriores, vértebras alineadas en el centro de la radiografía, cresta ilíacas superpuestas y apófisis espinosa sin rotación. Y los agujeros intervertebrales despejados. Bien, lo último, sacrocoxis. Vamos a ir con el sacro. Sacro se va a tomar en un CSI 24x30, en mesa con Buki, protector dividido, marcador anatómico, y el radio central va a ir con 15 grados hacia craneal, en un punto en que va a ir 2 centímetros bajo la línea que se produce entre ambas ellas, entre las esquinas entre superior, que van a salir al medio, ahí justo en la mitad. Se coloca esta esponjita bajo las rodillas para ayudar, de hecho, en el posicionamiento, y mano sobre el pecho. En realidad no es una proyección muy complicada, solo que lleva una angulación acraneal de 15. ¿Se puede hacer PA? Sí. En el caso de que el paciente tenga una fractura, por ejemplo, típico que le piden esta radiografía de sacrocoxis a los pacientes que se caen de la escalera y caen sentados. No lo va a poder hacer, quizás hacerlo acostado. Y en ese caso, yo en vez de hacer la PA, preferiría tomar la bifurcación, pues queda más cerca del receptor de imagen, y sobre todo en estructuras, por ejemplo, el coxis, que es tan chiquitito, para que se vea con mayor nitidez, es mejor que este AP. ¿Ya? Entonces, o lo que pueden hacer es colocar un cobertor bajo el paciente, de tal manera que la mesa, que es dura, no sea tanto y el paciente esté más cómodo, ¿ya? Pero lo ideal es hacer la P, así, apoyando la mesa, le dice que aguante y lo toman. Generalmente el paciente, como le duele la colita, va a rotar, levantando un lado más que el otro, de tal manera que no queda apoyado, y es lo que hay que evitar. Pero en el caso extremo pueden hacerlo PA, como se ha explicado, donde ahora la angulación va a ir, en vez de craneal, hacia caudal, por la forma que tiene el coxis, perdón, el sacro, y va a ir justo en la curvatura. Aparte es como más incómoda que el paciente queda ahí, pero es la opción que si ustedes quieren realizarla de esta forma, ¿ya? Esta es la tradicional, es la forma en que generalmente se toman a pesar del dolor. Uno la hace rapidito y queda perfecta la radiografía. ¿Qué es lo que obtengo? Esta imagen, ¿ya? Donde, como es solamente sacro, voy a hacerla con la angulación acraneal y el coxis queda aquí escondido, tapado por la sínfisis del pubis, ¿ya? Ahí estarían los criterios de evaluación. Entonces tengo que ver todo lo que es el sacro, que no esté con rotación y tenga, si se fijan, tiene una buena preparación este paciente, porque aquí hay apenas una burbuja o masa, pero nada, en comparación a veces está completamente obstruido y que dice, uff, el paciente tiene pura ganas de salir aquí y salir del baño. Pero en estos pacientes, o sea, en estos pacientes generalmente no se les pide preparación porque la predicción más decidora es la lateral, ¿ya? En el caso, para poder ver el coxis, ya que en la P de sacro no la podemos ver, vamos a darle una angulación de 10 a caudal hacia el otro lado y vamos a centrar 5 centímetros sobre la sínfisis del pubis. En la misma posición del sacro, también puedo hacerlo pegada si el paciente tiene mucho dolor, 24 por 30, 100 centímetros, pero en este caso voy con 10 grados cefálico a la altura del coxis, ¿ya? Y recomiendo obviamente esta forma por el hecho de que queda más cerca del receptor de imagen
vamos a tener que ahí estaría el coxis. Lo que el sacro, obviamente, por la angulación que tiene y el ángulo que yo le doy de guía caudal más encima, me va a quedar como casi de perfil, o bueno, similar. Pero aquí tengo el coxis, que era lo que recién no veía, ¿ya? A veces te piden sacro coxis, pero una sola forma. ¿Y cómo la tomas? Perpendicular, ¿ya? Sin angulación. Centrado al punto medio, 5 centímetros distal del punto medio entre las ellas, ¿ya? Como una pelvis acá, pero un chasis 24x3. Esa sería la opción de que ver las dos a la vez. Pero lo ideal es privilegiar una de las dos. Pero los médicos, como es una radiografía de urgencia y siempre la P, porque insisto, un paciente está preparado, aquí no se ve nada, ustedes, insisto, vean al paciente y están generalmente ocupada esta zona, entonces no es muy útil esta posición y la que sí sirve y es muy decidora es la lateral. Vamos a ver la famosa lateral, que es esta, ¿ya? Se va a tomar un 24x30 y aquí dice sacrocoxis lateral. ¿Por qué? Porque se ven las dos estructuras como tal. ¿Dónde va a ir? Un punto perpendicular al punto ubicado 10 centímetros detrás de la ellas. O sea, busco justo la ellas, 10 para atrás y ahí está el radio central. Posición lateral como era en la columna, con las esponjita entre medio de las rodillas, los brazos hacia arriba, completamente lateral. Así como está el paciente. Esta era la posición que le decía, las manos bajo la almohada, una esponja o almohada entre medio de las rodillas, de tal manera que quede completamente lateral. Y es lo que se obtiene es, ya, donde veo sacro y coxis. ¿Y por qué esta es la mejor proyección? Porque si hubiese acá una masa, algún contenido, en la P, ya sea sacro o coxis, va a estar obstruido. En cambio aquí va a quedar siempre adelante y me va a poder permitir evaluar. Y la lesión más común cuando el paciente se cae por la escalera sentado es una luxación, una fractura del sacro o del coxis en la posición distal. Por lo tanto, aquí va a quedar demostrada si es que está la lesión o no. Y en la P cuesta, porque como una radiografía de urgencia, el paciente no viene con preparación y se va a obstruir. Ahora, si quiero tomar, bueno, los criterios de evaluación, tiene que verse el sacro y el coxis en el centro, sin rotación, o bordes óseos medios. Aquí es importante también, se pueden colocar detrás del sacro esas bandas plomadas que ocupamos para columna lumbar, ya para reducir lo que es la radiación dispersa. En el caso del coxis lateral, a ver. Ya, perdón, aquí yo cometí un error. Ah, no, sí, cometí un error porque les puse, lo voy a corregir. Perdón. Voy a cambiarlo enseguida porque, y de hecho voy a borrarles el PPT que les subí porque esto es coxis lateral solamente. Ahí sí. Porque no me podrían decir, profe, este es sacrocoxis lateral porque el chasis es un... no, estoy compartiendo. Porque es un chasis 18x24, ya esto es solo coxis lateral. ¿Cuál va a ser? 1,20 m como todas las laterales, pero va a ser 10 detrás de ellas y 5 hacia abajo. ¿Ya? Es doble centraje. Y bueno, lo que les dije recién, utilizar colimación ajustada y gomas plomadas por detrás del paciente. ¿Ya? La posición es exactamente la misma, pero la diferencia es que está 10 atrás y 5 hacia abajo, de tal manera que se entrala en la colita. Y como es un chasis más pequeño, pasa esto, que el sacro se me corta. Ahora, lo que se puede hacer para tomar que se vea más centrado hacia el coxis es tomar esto mismo en el chasis 24x30. ¿Ya? Estas recomendaciones son pensadas en el caso cuando estén trabajando. En la prueba, si les dice sacrocoxis lateral, toman la de recién, un 18x20, perdón, un 24x30, 10 centímetros detrás de la ellas. Y si les sale el papelito lateral, toman en un 18x24, 10 a distal de la ellas, hacia posterior, perdón, y a distal 5 hacia abajo. ¿Ya? Espero que se entienda eso, pero esa es la diferencia. Porque este es coxis lateral, es un chasis más chiquitito, y lo que permite evaluar es el coxis como tal que queda acá en el centro de la imagen. Y fin. Bien.